Muy bien, muchas gracias, hermana Judith. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la última clase del estudio de Ageo. Es un libro cortito, pero un libro lleno de enseñanzas muy importantes. Y esta tarde vamos a meternos a un tema bastante profundo, porque los últimos versículos nos presentan un panorama bastante complejo que tenemos que tratar de entender. Así que vamos a compartir la pantalla. Muy bien. El tema para esta tarde es una promesa escatológica hecha a Zorobabel. Una promesa escatológica. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en un momento. Vamos a leer el pasaje, Ageo 2, versículo 20 al versículo 23. Pueden seguir en sus Biblias mientras yo doy lectura. Dice así la Biblia. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, en esa forma dramática, el libro de Ageo llega a su final. Vamos a repasar un poquito esta profecía, todo el libro. Si volvemos al capítulo 1, versículo 1, y nos preguntamos, la primera palabra profética, ¿a quién fue dirigida? Y leemos en versículo 1, que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así que queda claro que el primer mensaje profético vino a los líderes del pueblo de Dios. A Zorobabel como el líder cívico o político, y a Josué como el sumo sacerdote, el líder espiritual. En realidad, todo el primer capítulo va dirigido a ellos. Vamos al capítulo 2, versículo 2. La profecía ahora, ¿a quién va? Versículo 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Así que es muy similar al capítulo 1. El mensaje profético en capítulo 2 también va dirigido a Zorobabel y a Josué. Ahora estamos en la última palabra profética. La última palabra profética vino el día 24 del mes noveno. Eso lo tenemos en versículo 10, ¿no es cierto? Esta palabra profética, el 24 del mes noveno, vino en dos partes. La primera parte venimos estudiando las últimas 2 semanas. La primera parte fue dirigida a los sacerdotes. Miren versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Así que claramente lo que Dios quería que Ageo hiciera era hablar con los sacerdotes. ¿Quién estaba a cargo de los sacerdotes? Josué, el sumo sacerdote. Así que la primera parte de la última palabra profética va al ámbito sacerdotal.
una pregunta que tiene que ver con la santidad. Pero ahora en versículo 20, mire lo que leemos en versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, es decir, es el mismo día. No sabemos qué diferencia de tiempo hubo. Por ejemplo, podía ser que la primera parte vino en la mañana. Dios le habló a Ageo en la mañana y le indicó ir a hablar con los sacerdotes. Y podría ser que por la tarde Dios habló otra vez a Ageo y le dijo, anda ahora y habla con Zorobabel. Porque el versículo 21 dice claramente, habla a Zorobabel. Lo interesante es que este mensaje dirigido a Zorobabel está íntimamente relacionado con un mensaje anterior que tenemos en capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a leer otra vez esos dos versículos, versículos 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Ahora miren versículo 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Parece claro que es una palabra profética del mismo tenor. Es el mismo sentir, aparentemente. A lo menos está estrechamente vinculado. Vamos a empezar mirando entonces esta palabra profética a Zorobabel. Dice que habrá un trastorno en las naciones. He puesto aquí dos globos terráqueos. A la derecha, el globo terráqueo del reino de Dios. Y a la izquierda, el globo terráqueo de los reinos de este mundo. Y Dios anuncia aquí a través de Ageo que va a venir un día en el que Dios iba a trastornar todas las naciones. Noten que en versículo 23, Dios usa tres frases parecidas para dar a entender la totalidad del trastorno político que un día Dios va a hacer. En primer lugar, dice Dios, trastornaré el trono de los reinos. El trono de los reinos. Es decir, el poder detrás del reino. Sea reyes por el trono o presidentes o lo que sea. Dios un día, dice a través de Ageo, iba a trastornar totalmente las autoridades de las naciones. ¿Qué más? Segunda frase. Destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Destruiré. Voy a aniquilar, voy a eliminar, voy a acabar para siempre la fuerza de los reinos de las naciones. Y la tercera frase, trastornaré los carros y los que suben en ellos. Estos carros apuntan a todo el ejército de las naciones. Así que a través de esta profecía, Dios está diciendo que en un día, a partir del tiempo de Ageo en adelante, iba a llegar un momento cuando Dios iba a trastornar el sistema político de las naciones y acabar con las armas de guerra de las naciones. La pregunta es, ¿de qué estaba hablando Dios? Vamos a mirar este mapa que tienen en su pantalla. Es el mapa del imperio persa. Este es el imperio que era vigente en el tiempo de Zorobabel. El emperador de Persia había ordenado a los judíos
volver a Jerusalén para reconstruir el templo. Esdras capítulo 1. Pueden ver en este mapa esos puntitos verdes en Palestina y pueden ver ahí la ciudad de Jerusalén. Y nos damos cuenta de una gran verdad. En el tiempo de Zorobabel, el pueblo de Dios que vivía en Palestina eran pocos, pequeños, pobres, insignificantes, en comparación con el vasto imperio persa. Y Dios aquí dice, un día voy a trastornar las naciones. Algunos comentaristas dicen que Dios aquí está hablando de que un día él iba a acabar con todo este imperio persa, iba a cuidar a su pueblo. El problema con esa interpretación es que el imperio persa no se acabó durante la vida de Zorobabel. Zorobabel vivió más o menos el año 520 antes de Cristo. ¿Ya pueden retener esa fecha en su mente? 520 antes de Cristo. El imperio persa no colapsó hasta por el año 330, o sea, 190 años después. Así que difícilmente estaría hablando de algo histórico que iba a pasar durante la vida de Zorobabel. Me parece que esa interpretación hay que descartarla porque históricamente simplemente no ocurrió esta profecía en forma literal. Así que aquí tenemos el imperio persa. ¿Qué vino después? El imperio griego. Por el año 330, Alejandro Magno empezó su conquista, empezando desde el país de Grecia, avanzando por todo el imperio persa, conquistando, y en más o menos 10 años, increíble, hazaña, en 10 años, un hombre, Alejandro Magno, con su ejército, conquistó todo el imperio persa. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel durante ese tiempo? Bueno, como pueden ver de su mapa, Alejandro Magno pasó por la tierra de Palestina, pasó por la ciudad de Jerusalén. Felizmente Dios guardó a los judíos de mayores estragos de parte de Alejandro Magno. Y los judíos, el pueblo de Dios, pasaron de vivir bajo los persas a vivir bajo los griegos. Todavía no tenían libertad. Estaban de todos modos bajo el poder de las naciones y los ejércitos de estos imperios paganos. Después que vino, por el año 48, si no mal me acuerdo, antes de Cristo, el imperio romano terminó la conquista de lo que antes había sido el imperio griego, y el imperio romano se establece no en el mismo territorio, sino más hacia el oeste, con Roma, la capital, al centro, como pueden ver de este mapa, en Italia. Y ahora miren dónde queda Jerusalén, o dónde queda la tierra prometida. Dentro del imperio persa y griego, el pueblo de Dios ocupaba un rincón mayormente hacia el oeste del imperio. Ahora la cosa cambió totalmente. Dentro del imperio romano, Palestina está al oriente de los límites del imperio romano. Pero de todos modos, el factor en común es el siguiente. El pueblo de Dios no estaba libre. Esta promesa en Ageo de que Dios iba a acabar con todas las naciones para salvar a su pueblo, simplemente no se dio.
aún durante el tiempo del Imperio Romano. Nos acordaremos que fue durante el tiempo de este imperio que el Señor Jesús, el deseado de las naciones, vino por primera vez y entregó su vida por nosotros y empezó a construir la iglesia, todo durante el Imperio Romano. Pero esta profecía de Ageo, de que un día Dios iba a trastornar las naciones, todavía no se estaba cumpliendo. Avanzan los siglos, los judíos terminan dispersos y ahora, después del surgimiento del Islam, aparece otro imperio, el imperio de los otomanos. Y ese imperio también subyugó a los judíos en Palestina. Y hermanos, la verdad parece increíble, ¿no? Increíble. Desde el tiempo de Ageo, 520 antes de Cristo, hasta el siglo XX, 21, estamos hablando de 25 siglos, 2500 años. Y el pueblo de Israel, todo ese tiempo casi, estaba bajo el dominio de una nación, un imperio tras otro. Nunca gozó de libertad. Hasta el año 1948, cuando por fin las Naciones Unidas otorgaron a Israel el derecho de ubicarse en la tierra de Palestina. Se establece en la nación moderna de Israel, pero no tienen paz. Se acordarán, recientemente hubo otro tiempo de guerra, los palestinos lanzando cohetes contra Israel, Israel contraatacando. Las naciones siguen vigente una gran amenaza para el pueblo de Dios. A donde voy es que esta palabra profética en Ageo 2, versículo 21 y 22, no se ha cumplido todavía. Han pasado 25 siglos y esta profecía no se ha cumplido todavía. ¿Podemos saber cuándo se va a cumplir? Miremos este mapa. Aquí tenemos un mapa describiendo la invasión a la tierra de Israel que tenemos en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Las naciones de Gog y Magog, que en términos figurativos representan las naciones al norte y al este de la tierra de Israel. La profecía de Ezequiel es que un día va a venir un tremendo ejército invasor para atacar al pueblo de Dios. Esto no se ha dado todavía. Estaríamos hablando de la batalla de Armagedón en los últimos tiempos. Y parece que esta profecía de Ageo algo tiene que ver con esa gran batalla de Armagedón. Cuando las naciones se reúnen para atacar y hacer guerra en Palestina. Y en ese momento, el Señor vendrá y trastornará a las naciones para salvar al pueblo de Dios. Así que estamos frente a una palabra profética que a mi entender no se ha cumplido todavía. Ahora, para ayudarnos a entender cómo se va a cumplir, hay que leer el versículo 23. Un versículo muy extraño, por cierto. A primera vista, difícil de entender. Leamos versículo 23 de Ageo 2. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.
Aquí he puesto en el PowerPoint, en la pantalla, un anillo de sellar. ¿Pueden verlo? Obviamente es un anillo, pero en vez de tener alguna piedra preciosa, pueden ver que el anillo tiene ciertas letras marcadas en el anillo. Han tallado esas letras. ¿Para qué? Para que en algún momento el rey o la persona que usa este anillo lo tome en su mano derecha y aplique el anillo, digamos, a una cera derretida. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Las letras que están en ese anillo van a dejar una huella exacta en la cera y de esa manera va a sellar, va a dar su autoridad a cualquier documento que él está sellando. Vamos a mirar unos textos bíblicos ahora que nos amplían este concepto del anillo de sellar. Vamos a Primera de Reyes, el capítulo 21 y el versículo 8. ¿Qué leemos aquí? Primera Reyes 21, el versículo 8. Aquí hablando de Jezabel, la esposa de Acab. ¿Y qué leemos aquí? Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. O sea, Acab era el rey. Acab tenía el anillo. Acab debió aplicar el sello él mismo. Pero él estaba abdicando responsabilidad, estaba delegando una tarea a su esposa Jezabel, una tarea maquiavélica, por cierto, y Jezabel toma su anillo y lo aplica al sello, dando a entender que el documento que estaba enviando venía a nombre del mismo rey Acab. ¿Ok? Para que entendamos cómo se usaba este anillo de sellar. Otro versículo en Jeremías 22, el versículo 24. Podemos buscar en la profecía de Jeremías, capítulo 22, el versículo 24. ¿Qué leemos aquí? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Así que aquí aprendemos que el anillo de sellar se usaba en la mano derecha, la mano de poder, la mano de autoridad. Volvamos ahora a Ageo 2, el versículo 23. ¿Qué es lo que dice este versículo? El Señor, Dios el Padre, con este título de Jehová de los ejércitos, se dirige a Zorobabel y le dice, te pondré como anillo de sellar. A Zorobabel. O sea, que Zorobabel iba a ser el anillo de sellar. No que Dios le iba a dar un anillo de sellar, sino que Zorobabel mismo iba a ser el anillo de sellar. ¿Pero qué significa eso? ¿Y estaría hablando de Zorobabel mismo? Lo que nos da que pensar que no significa Zorobabel es que el versículo 22, esto de acabar con las naciones, no se dio durante su vida. No se ha dado todavía, 25 siglos después. Esto nos hace empezar a sospechar que Zorobabel aquí representa otra persona. Y la pregunta sería, ¿a quién representa Zorobabel? ¿Quién es el verdadero anillo de sellar? De quien Zorobabel es simplemente una sombra. Bueno, para contestar esa pregunta hay que notar dos frases que aparecen en este versículo 23. Dos frases que describen a Zorobabel.
o a lo menos describen a la persona a quien Zorobabel representa. ¿Cuáles son estas dos frases? Versículo 23. Primero, Dios habla de esta persona y lo llama siervo mío. ¿Pueden pensar quién es el siervo de Jehová? Y la segunda frase, más adelante en versículo 23, Dios dice, yo te escogí. Así que estamos hablando de una persona que cumple estas dos características. Es un siervo de Jehová y es alguien a quien Dios ha escogido. Vamos ahora al libro de Isaías, el capítulo 42. ¿Qué leemos en Isaías 42? El versículo 1. Sigue la lectura para ver lo que dice la Biblia en Isaías 42, el versículo 1. He aquí mi siervo, ahí está la frase, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Ahora, Isaías escribe, obviamente, mucho antes de Ageo, 200 años antes. Así que cuando Ageo se dirige a Zorobabel y usa estas dos frases, siervo mío, yo te escogí, tanto en la mente de Ageo como del propio Zorobabel, vendría esta profecía mesiánica. El Mesías es el verdadero siervo de Dios, el escogido de Dios. Vamos también a Isaías 43, el versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Donde leemos, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ahora, en Isaías 43 no está hablando del Mesías, sino de Israel. Pero en el Antiguo Testamento tenemos profecías que indican que la misión y la tarea que Israel debió cumplir, el Mesías iba a venir para realmente cumplirlo. En otras palabras, la Biblia, las profecías presentan al Mesías como el verdadero Israel de Dios. El verdadero Israel. ¿Se acuerdan Juan capítulo 15? ¿Qué es lo que el Señor Jesús dice en Juan 15, versículo 1? Yo soy la vid verdadera. Ahora, la vid representaba toda la nación de Israel. Pero Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el verdadero Israel. Yo soy el verdadero siervo de Dios a quien Dios escogió y llamó para servirle. Así que tenemos estos cuadros en Isaías que apuntan al Mesías y son estas palabras que Dios ahora usa para hablar de Zorobabel. Así que estamos hablando de la exaltación de un hombre escogido por Dios. Ahora vamos a Zacarías, el capítulo 3 y el versículo 8. Verán que esta tarde es un verdadero estudio bíblico, ¿no es cierto? Tenemos que estudiar toda la Biblia para poder contestar las preguntas que nos van a ayudar a dar respuestas a estas interrogantes. ¿Qué significa el versículo 23 de Ageo 2? Miren ahora Zacarías 3, el versículo 8. Recuerden que Zacarías era un profeta al mismo tiempo que Ageo. Eran contemporáneos. Así que están hablando a las mismas personas
en el mismo tiempo. Y noten algo muy interesante en Zacarías 3, el versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, tú y tus amigos. ¿Quién era un amigo de Josué? Zorobabel, pues, el líder cívico. Y aquí dice que son varones simbólicos. Josué, el sumo sacerdote, representa al Mesías, nuestro gran sumo sacerdote. Y ahora Zorobabel, el descendiente de David, el líder cívico, representa al Mesías como el rey de Israel. Dos varones simbólicos. Y lo que confirma que ambos, tanto Josué como Zorobabel, representan al Mesías, es lo que leemos al fin del versículo 8 de Zacarías 3. Dice, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Un título extraño, ¿no es cierto? Mi siervo el renuevo. La palabra renuevo, ¿qué significa? La palabra renuevo significa un brote. A veces cuando cortamos un árbol, digamos un eucalipto, habrán visto cuando cortas un eucalipto, queda solo el tronco en la tierra. Y dentro de unas semanas, ¿qué aparece en ese tronco? Un renuevo. Empieza a brotar otra vez. Y lo que brota del tronco es otro tronco. Al comienzo más delgado, pero empieza a crecer y a crecer y a crecer y terminamos con un árbol encima de un tronco. Este es el cuadro aquí. El tronco es la dinastía de David. El renuevo es un brote nuevo. Ahora, Zorobabel era descendiente de David. Podríamos decir que Zorobabel era este renuevo, pero representa un mayor renuevo. Por eso la Reina Valera lo pone con R mayúscula. Está hablando del Mesías, el hijo de David. Y la palabra renuevo es uno de los títulos mesiánicos. Ahora vamos a tratar de completar este estudio volviendo a Isaías, pero vamos al capítulo 4 y el versículo 2. Miren en sus Biblias, Isaías 4, el versículo 2. Ahora vamos a entrar en aguas un poco profundas, así que tendrán que prestar mucha atención y luego podrán hacer las preguntas del caso. ¿Qué leemos en Isaías 4:2? En aquel tiempo, hablando del tiempo escatológico, el renuevo de Jehová, ahí está la palabra, el renuevo de Jehová, ¿qué dice? Será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Ahora pregunto, cuando Cristo vino la primera vez, ¿Él vino para hacer hermosura y gloria? ¿Se acuerdan en capítulo 53? El profeta dice del Mesías que no hubo en él hermosura alguna, lo tomamos como menospreciado, despreciado y dejamos de mirarlo. Hermanos, el Mesías cuando vino la primera vez, nació en una familia pobre. Fue criado en Nazaret. No era una persona de gran renombre. Y al final, las naciones, tanto la nación de Israel como los romanos, lo crucificaron en la primera venida.
Así que aquí Isaías tiene que estar hablando de la segunda venida. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a hacer la hermosura y va a hacer la gloria y va a ser el fruto de la tierra para grandeza, para honra a los sobrevivientes de Israel. Aquí habrá que enfrentar una gran pregunta teológica. Cuando habla de sobreviviente de Israel, ¿estará hablando literalmente de judíos? ¿Que el Mesías cuando venga por segunda vez va a venir para el remanente de los judíos? ¿O será que Israel aquí es una sombra de la iglesia? Que cuando el Mesías venga por segunda vez, Él va a venir para su iglesia. Bueno, tenemos que meditar esa pregunta porque es de mucha importancia. Pero sigamos leyendo en Isaías 4, versículo 3 ahora. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que te llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Un poco complejo lo que está diciendo aquí. Y hay que ver cómo lo interpretamos. Les planteo dos alternativas. La primera interpretación es tomamos esto como algo que literalmente va a pasar a Israel, a los judíos. Que cuando Cristo venga por segunda vez, Israel estará bajo tremenda amenaza y vendrá para los sobrevivientes de Israel. Eso es una interpretación. La segunda interpretación es que Israel aquí representa la iglesia y que cuando Cristo venga por segunda vez, Él vendrá para salvar al remanente, los creyentes que han quedado de la gran apostasía, y vendrá para salvarlos en los últimos tiempos. Bueno, dos interpretaciones y habrá que sopesar la enseñanza bíblica para llegar a alguna conclusión. Vamos ahora a Jeremías, el capítulo 23, a ver si podemos arrojar más luz sobre este tema. Jeremías 23, el versículo 5. Estoy citando pasajes que hablan del Mesías como el renuevo, ¿ya? Tratando de explicar el versículo 23 de Ageo capítulo 2. ¿Qué leemos en Jeremías 23, 5? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán: Jehová, justicia nuestra. Bueno, Cristo vino la primera vez para morir en la cruz por nosotros. Él es nuestra justicia. Y vendrá por segunda vez para salvar a su pueblo de toda la apostasía que se viene sobre el planeta Tierra. Sea Israel o sea la iglesia, Cristo viene como el renuevo para salvar al pueblo de Dios.
Vamos al capítulo 33, el versículo 15. Jeremías 33, el versículo 15. ¿Qué leemos aquí? En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra, en toda la tierra. Aquí está esto de trastornar a las naciones y acabar con el poder de las naciones. El Mesías vendrá para hacer justicia en las naciones. Versículo 16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. Otra vez ese término. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Pero obviamente no está hablando de literalmente un descendiente de David aparte del Mesías. El Mesías es el que va a venir para cumplir estas profecías. Y vamos ahora a Zacarías, el capítulo 6 y el versículo 12. Vemos, hermanos, cómo tenemos que conocer bien toda la Biblia para poder juntar estos textos y poder llegar a una conclusión. Zacarías 6, el versículo 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Interesante porque aquí está hablando en primer lugar del Mesías como un sacerdote, el que va a construir el templo. Y en segundo lugar, el Mesías como rey. Ahora aquí dice claramente, edificará el templo de Jehová. Pero ¿de qué templo está hablando? ¿Estará diciendo que el Mesías va a venir y el Mesías va a reconstruir el templo de los judíos en Jerusalén? ¿Será eso literalmente? ¿O será que, como Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? En el Nuevo Testamento, la iglesia es el templo de Cristo, como Pablo afirma y el apóstol Pedro también. Por eso yo voy más por el lado de interpretar estas profecías no literalmente de Israel, sino de la iglesia. Israel del Antiguo Testamento siendo una sombra y un anticipo del pueblo de Dios de toda la tierra, que es la iglesia. Hermanos, Israel es solo una nación. La iglesia abarca todas las naciones. Y la promesa a Abraham era que Dios iba a bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Me parece que aplicarlo a Israel sería un poco limitado. Por eso yo opto por pensar que esto se cumple en la iglesia. Por eso planteo la pregunta, ¿se cumplirá en Israel o en la iglesia? Pero, ¿qué tiene que ver con este pasaje en Ageo 2, versículo 23? ¿Por qué Dios le habla a Zorobabel? ¿Y por qué Dios le dice a Zorobabel, voy a acabar con las naciones y tú serás mi anillo de sellar? Por esta razón, hermanos, escuchen bien. Porque en el tiempo de Zorobabel, el pueblo de Dios en Jerusalén era un pueblo muy pequeño. Unos cuantos miles nomás. Y frente al tremendo imperio persa, este pueblo que Zorobabel lideraba,
no podía ser mucho. A las justas estaban queriendo reconstruir el templo y ni tenían materiales buenos para eso. Lloraron al ver el templo que iban a construir porque no tenían nada de gloria. Pero Dios aquí termina este libro de Ageo animando a Zorobabel, diciendo: Zorobabel, no te preocupes. Aunque el pueblo que tú estás liderando es pequeño, es pobre y es débil, lo importante es que es mi pueblo. Y un día, Zorobabel, yo te aseguro, un día, los reinos de este mundo, yo como Dios los voy a acabar. Y voy a exaltar a mi pueblo. Aunque parezcan tan pocos en la tierra, mi pueblo va a reinar para siempre bajo el Mesías, a quien tú representas, Zorobabel. Es una tremenda palabra profética de ánimo para Zorobabel, sabiendo que aunque el pueblo de Dios sea pequeño, porque Dios está con nosotros, un día las grandes naciones van a ser trastornadas y el pueblo de Dios va a triunfar al final. Pero, ¿de qué día está hablando aquí? Quiero notar un detalle con ustedes. Volvamos al versículo 22. Hay un detalle que pasé por alto en versículo 22. ¿Lo notaron? Una frase que no mencioné. Versículo 22. Trastornaré el trono de los reinos. Eso mencioné. Destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Eso también mencioné. Trastornaré los carros y los que en ellos suben. Vendrán abajo los caballos y sus jinetes. Todo eso mencioné, menos la parte final. ¿Qué dice al final? Cada cual por la espada de su hermano. O sea, la manera que Dios va a acabar con estas naciones es a través de una suerte de guerra civil donde se matarán entre ellos. Y los sobrevivientes serán el pueblo de Dios. A ver si podemos buscar citas en la Biblia que confirman esto. Vamos a Jeremías 23. Jeremías 23, versículos 5 y 6. ¿Qué leemos aquí? Es el pasaje que acabamos de leer, ¿no es cierto? Que vienen días en que Dios va a levantar a este David un renuevo justo y él va a reinar. Y en sus días, Judá e Israel serán salvos. La pregunta es, ¿cómo serán salvos? Vamos al capítulo 33, versículos 15 al 18. ¿Cómo serán salvos? 15 al 18 es un pasaje parecido, ¿no es cierto? Dios vendrá para salvar al pueblo de Dios. Ahora vamos a Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículos 24 al 28. ¿Qué leemos aquí? Ezequiel 37, versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto perpetuo será con ellos. Los estableceré, los multiplicaré, pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo santifico a Israel
estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Si lo tomamos literalmente, estará hablando de Israel. Si tomamos Israel como representando la iglesia, este pasaje se aplicaría a Israel. Ya hemos citado estos pasajes, que el renuevo va a edificar el templo de Jehová y él será sacerdote y rey. La conclusión a la cual llegamos es la siguiente. Cristo es el anillo de sellar. Cristo es el anillo de sellar. El anillo de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo interpretamos eso? Aquí está hablando de Zorobabel. Está diciendo, haré de ti, Zorobabel, mi anillo de sellar. Pero estamos viendo que Zorobabel representa el renuevo. El renuevo es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Cristo? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? En primer lugar, el Nuevo Testamento nos indica lo siguiente. Cristo es la encarnación del Hijo de Dios. No es Dios el Padre, es Dios el Hijo. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña? Que Dios el Padre ha creado todas las cosas a través de su Hijo. O sea, su Hijo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es el que ejerce la autoridad. Tiene el poder de Dios el Padre. El Padre ordena algo y Dios el Hijo lo ejecuta. Él es el anillo de sellar. Y es a través de su Hijo que Dios va a reinar. Después que Cristo murió en la cruz, ¿qué leemos en Mateo 28, versículo 18? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. El Mesías hablando. Él recibe del Padre autoridad para reinar sobre toda la tierra. Claro, él ascendió al cielo y está reinando por mientras desde el cielo. Pero como leemos en Apocalipsis, el capítulo 5 y el capítulo 6, el Señor Jesús es el que toma el libro de la mano derecha de Dios el Padre, empieza a abrir los sellos, Apocalipsis 6, para dar lugar a toda la historia humana a partir de la muerte de Cristo en la cruz. Hermanos, el libro de Apocalipsis muestra que el Señor Jesús es el anillo de sellar. Él es la autoridad práctica aquí en la tierra. En nombre de Dios el Padre, Él gobierna y Él reina sobre todo. Aquí no mencioné el aspecto de Armagedón. Vamos a ver si encontramos aquí. Vamos a Ezequiel 38 y el versículo 21. Ezequiel 38, el versículo 21. Aquí está la explicación de esa frase al fin del versículo 22, que los ejércitos y las naciones van a ser extinguidas, cada hermano matando a su hermano. Miren lo que leemos aquí en Ezequiel 38, el versículo 21 de esa famosa batalla de Armagedón. ¿Qué va a pasar? Versículo 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él, con pestilencia, con sangre, haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre sus muchos pueblos que están en él, tempestuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Aquí está describiendo en Ezequiel Ageo 2, versículo 22. Las naciones van a ser trastornadas en el contexto de la gran batalla de Armagedón.
Dios va a reunir las naciones y va a juzgar a las naciones. Y en esa gran batalla se van a matar entre ellos, como dice en Ageo 2, el versículo 22. Y vamos ahora para terminar a Zacarías, el capítulo 14. ¿Qué leemos en Zacarías, el capítulo 14? Los versículos 12 y 13. Miren este pasaje de la Biblia, Zacarías 14, versículos 12 y 13. Otra vez está hablando en forma simbólica de Armagedón. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Algunos dicen, eso es lo que pasa cuando cae una bomba nuclear. Podía ser. Versículo 13. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero y se van a matar entre ellos. Así que, hermanos, el libro de Ageo está prediciendo esta gran batalla de los últimos tiempos, donde Dios por fin va a acabar con todo el poder de las naciones hostiles a su pueblo. No solo Israel, sino la iglesia. Y cuando Cristo venga por segunda vez, como el anillo de sellar de Dios, Él vendrá para cuidar a su pueblo. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque me parece que cuando miramos el escenario mundial con ojos bastante honestos, empezando en Europa, vemos un colapso de la iglesia evangélica. En primer lugar, de la iglesia cristiana. Ha colapsado con tanta teología liberal que las iglesias se han cerrado en Europa. El Islam está conquistando. Y la iglesia evangélica lucha por sobrevivir en un ambiente muy hostil. El movimiento LGTB, pro aborto, pro eutanasia, toda la agenda liberal tiene como meta acabar con la iglesia evangélica. Y lamentablemente, muchos evangélicos en Europa, frente a la presión del mundo, están cediendo, están abrazando estos valores liberales, están poniendo la Biblia a un lado para adoptar lo que el mundo dice es cierto. Y lo que vemos en Europa, vemos empezar en Estados Unidos. Hay cada vez más evangélicos progresistas, evangélicos liberales, abrazando muchas enseñanzas falsas. Y hermanos, está llegando a nuestro país también. Durante estas elecciones, yo he leído los posts de pastores, algunos pastores, no de la Alianza, de otras iglesias, pero pastores defendiendo el grupo procomunista, porque este grupo de pastores también están a favor de LGTB, a lo menos nunca hablan en contra de LGTB, son los evangélicos progresistas. Ya se está dando, hermanos, esto en nuestro país. Y lamentablemente muchos evangélicos simplemente no se dan cuenta. O si en algún momento los encuentran en las redes, no saben qué decir. Y el pensamiento liberal anticristiano empieza a surgir en el mismo seno de la iglesia evangélica. Y a veces cuando vemos eso, nos sentimos un poco débiles. ¿Cómo podemos hacer frente a esta oleada de maldad y valores seculares anticristianos, ateos? Va a ser difícil, va a ser difícil. Y la iglesia será perseguida.
pero tenemos que animarnos con estas palabras proféticas del Antiguo Testamento. Y específicamente esta palabra de Ageo. Dios ha dicho, Jehová de los ejércitos ha dicho, un día Él va a acabar con las naciones. Estas naciones que pelean contra la iglesia, Él va a acabar con ellos. Y va a colocar a su Mesías como el sello, el anillo de sellar. Y Él será nuestra defensa en esos últimos tiempos que se están acercando. Y luego que el Mesías haya acabado con todo este sistema de pecado de esta tierra, va a dar lugar a la eternidad, en la cual la iglesia va a reinar con Cristo para siempre. Hermanos, es muy importante que afirmemos nuestra fe en el Señor. Pase lo que pase. No importa cuán débil pueda llegar a ser la iglesia evangélica. Al final, Cristo tendrá la última palabra. Ese Cristo que un día murió en la cruz del Calvario. Y los judíos y los romanos pensaron que habían acabado con él. Ese fue el día que él venció a Satanás. Y la iglesia arrancó. Y esa iglesia ha llenado toda la tierra. Pero en los últimos tiempos habrá esta gran persecución. Y la iglesia sufrirá. Pero se va a repetir la historia. Cuando la iglesia parece estar siendo, entre comillas, crucificada, va a triunfar para toda la eternidad. Tenemos que animarnos, hermanos, a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien, lo dejamos ahí, hermanos. Vamos a ver si hay preguntas que quieren contestar esta tarde. Espero que la clase ha sido entendible. Si tienen preguntas ahora, tratemos de contestar por unos minutos antes de prepararnos para el culto. A ver, Jonathan, ¿algunas preguntas en el chat? Por ahora en el chat no hay preguntas. Ok. ¿Alguien quiere tomar la palabra para hacer una pregunta? Son temas un poco profundos, pero tenemos que aprender a manejarlos. Ok, parece que no hay preguntas. Si no hay preguntas, espero que a lo menos ha sido bastante clara la clase para ustedes y les animo a que sigan leyendo, repasando estas profecías. Hay que conocer bien el Antiguo Testamento. Tenemos mucho que estudiar e interpretar, ¿ok? Recordando que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Muy bien. Muchas gracias, hermano, por su atención. Ahora, escuchen lo que va a pasar. La semana que viene habrá un descanso, ¿ok? Una semana de descanso para empezar el estudio de Zacarías, ¿ok? Vamos a estudiar Zacarías porque Zacarías es el mismo tiempo de Ageo y tenemos mucho que aprender todavía del libro de Zacarías. Es un libro muy poco estudiado. Yo me imagino que si yo les preguntara Zacarías de qué trata, pocos podrían contestar. Así que es tiempo de corregir esto y poder estudiar el libro de Zacarías, ¿ok? Pero la semana que viene, un descanso, una semana, y luego empezamos la otra semana, Dios mediante, ¿ok? Muy bien. Voy a pedir al hermano Alfredo, por favor, si puedas guiarnos en oración para terminar, por favor, hermano, y pedir la bendición.